Virgo, en esta lectura vamos a ver cómo cierras la última semana del mes de abril, que viene para ti en el mes de mayo y también el mes de junio. Esta es la lectura trimestral. Y bueno, pues como no la saqué a tiempo, entonces te estoy sacando la última semana de abril y vamos a ver los otros meses. En esta lectura, cómo cierras el mes de abril con las cartas del propósito de vida, que puede ser literal tu propósito de vida o te puede estar indicando qué hacer para elevar tu energía. Tienes la carta de estudiar, estudios. Los estudios, leer, investigar, tu educación, algo que tenga que ver con academia, con aprendizaje, va a ser muy importante para ti durante esta semana. Ya sea que vayas como alumna, como alumno, o que te vayas a convertir en maestra o maestro. Esto también podría tener que ver con las artes religiosas o espirituales. Y esto te está indicando de que vas a tener como mucha más claridad también de lo que vas a estar haciendo con tu carrera y con tu vida profesional. Incluso me están indicando con esta energía de que podrías estar iniciando algún tipo de curso o clase que vaya a llegar a ti o se va a manifestar durante esta última semana. Y depende también en qué camino de vida pues, estés en tu vida. Esto podría significar de que ya estás pronto a recibir pues, tu diploma, a graduarte de algo que tenga que ver con estudios. Investigaciones, ciertas cosas me marca como alguien que estará haciendo algún tipo de investigación científica. También va a ser importante durante esta semana del mes de abril, la última semana del mes de abril. Y ya, sin Mercurio retrógrado, así que genial. Vamos a ver cuáles van a ser las energías para ti, las que tienes que aprovechar. Tienes la carta de la mente y con esto me están indicando de que utiliza esa energía de la mente a tu favor. Utiliza toda esta energía para poder resolver situaciones, para poder resolver problemas, para poder encontrar soluciones. Entonces vas a tener una mente bastante ocupada, va a estar bastante ajetreada tu mente. Entonces me marca esa energía de que utilízalo entonces para tu beneficio, ya que van a haber energías de muchos pensamientos, de muchas ideas, escuché también cierta obsesión, que sean por cosas positivas, que sean por cosas buenas. Por eso me están indicando, va a ser un muy buen momento para crear, va a ser una muy buena semana para buscar respuestas, para encontrar soluciones, para tratar de resolver problemas. Me colocan en la mente como una fórmula matemática a la cual se está tratando de resolver. Esas respuestas te van a estar llegando durante esta última semana, entonces tu mente va a estar bastante ocupada. Pero por eso te digo, utiliza entonces ese movimiento en tu mente para que sea algo a tu favor, en vez de estar como que ay, voy a tener la mente abrumada, tengo muchas cosas en la cabeza, no voy a poder. No, utiliza esa energía a tu favor. Bien. La predicción de lo que viene para ti, Virgo, esta última semana, tienes la carta de la Torre. Hay algo que está pronto a terminar. ¿Sabes? Me colocan en la mente cuando estos juegos de mesa que se colocan una maderita encima de la otra y luego se vienen abajo, me colocan eso en la mente. Entonces, hay algo que tú vas a decidir borrar y empezar de nuevo. Hay algo en tu vida que vas a estar manejándolo de esa manera. Esto puede ser algo en tu trabajo, puede ser en tu vida personal, puede ser que tú tomes la decisión de, ¿sabes qué? Este proyecto que acabo de empezar, voy a borrarlo todo, voy a empezarlo de cero. Hay algo que quieres manejar de esa manera. Y déjame ver cuál va a ser el resultado o qué es esto que vas a estar manejando de esta manera. Tiene la carta de la templanza. Es algo que ha estado tomándote muchísimo tiempo, has estado tratando de buscarle cuál es la solución, cuál es la manera, y para algunos de ustedes la solución va a ser, ¿sabes qué? Vamos a empezar de nuevo, vamos a hacerlo de nuevo. Y puede ser incluso que estás tomando una decisión importantísima en tu vida de empezar de nuevo en otro país, en otra ciudad o en otra carrera. Por eso es que está eso de los estudios también, porque algunos de ustedes pueden decir, ¿sabes qué? A esta edad, a la edad que sea, voy a cambiar de carrera, voy a estudiar otra cosa. Algo que ustedes tal vez quisieron estudiar desde hace mucho tiempo, quisieron hacer desde hace mucho tiempo, pero que las vidas, las circunstancias, pues no se los permitió en ese instante. Y te están indicando, nunca es tarde, no importa la edad que tengas. Si tienes esa energía, tienes esa inspiración, a pesar de que tal vez eso vaya a ocupar tu mente, porque escucho también que puede ser una semana en donde tienes que presentar pruebas o exámenes. Va a estar muy bien para ti. La carta del Sota de Espadas también te está hablando de que es una semana en donde tienes que pararte firme, tienes que defender tu punto de vista, tienes que sustentar, porque escucho eso como de sustentar. Puede ser sustentar tus ingresos, puede ser hacer algún tipo de presentación por impuestos. ¿Se volteó una carta o no se volteó? Como que vi que se volteó una, pero no, ¿eh? Bueno. La otra predicción para ti, vamos a quedarnos con esta carta, es la carta del juicio. Y con esto, el juicio es una decisión importante que se toma, una decisión que vas a estar tomando en base a esta energía de parte de Dios, del universo. Y mira cómo estas dos cartas son muy similares. Esto también podría estarte hablando de un anuncio importante que se va a estar haciendo. Este anuncio lo puede estar haciendo usted o puede estar recibiendo este anuncio importante.
Y el mensaje de parte de tus guías, cerrando esta semana del mes de abril, que quieren decirte, o sea, si tuvieses a Dios, al universo, a tus guías frente a ti, ¿qué te dirían? Y es esto: éxito. Viene el éxito para ti. Dios, el universo, tus guías te apoyan, te acompañan, y en este nuevo camino, en esta nueva decisión que estás pronto a tomar de hacer un borrón y cuenta nueva con tu vida para empezar de nuevo estudiando un nuevo proyecto, una nueva carrera, tienes todo el apoyo de Dios y del universo. Y tal vez incluso para algunos de ustedes esta es la confirmación que estabas esperando, que necesitabas. Durante la última semana de abril, si tienes una situación, una pregunta de sí o no, que puedes tenerla ya en estos instantes, ¿cuál es la respuesta que te dan tus guías? Puedes hacer la pregunta, puedes presionar pausa, pensar la pregunta, o la vienes a ver en abril. La respuesta es no. Si preguntaste si que debo quedarme como estoy ahorita mismo, la respuesta es no. Tienes que hacer el cambio. Recuerda suscribirte, seguirme para más, para que cuando estoy haciendo publicaciones de nuevos videos, para cuando estoy haciendo las publicaciones de los cumpleaños, cuando estoy en directo, pues puedas participar, recibir un mensaje también y activar esas energías en tu vida y saber lo que viene. Gracias. Recuerda seguirme, suscribirte, dejar tus likes, depende en qué red social me estás viendo. Mayo. La carta del propósito de vida para ti en mayo es la carta de una gran confirmación de parte de Dios, del universo, de tus guías. Estás en el camino correcto. Me están indicando de que mantén tu mentalidad, mantente como estás haciendo las cosas, mantén tu corazón en el lugar correcto, porque esto en mayo vas a tener una confirmación de que las decisiones que has tomado han sido las correctas y te va a estar confirmando de que estás en el camino indicado. Y esa confirmación te llega en el mes de mayo, principalmente después de haber tomado estas decisiones en el mes de abril. Mayo te confirma de que ha sido la decisión correcta, la decisión que hayas tomado, porque recuerda que al final del día las decisiones las tienes que tomar en base a tus corazonadas. Esto, lo que yo hago, mi misión es una guía. Te digo, mira, por aquí, por acá, por acá. Puedes tomar este camino y te pasa esto. Tomas otro camino y te pasa lo otro. Decide. Vamos a hablar de la energía que viene para ti en el mes de mayo. Tienes la carta de la política. Y esta es una energía, si te fijas, en donde alguien tiene una careta, que hay una serpiente. Entonces, durante el mes de mayo vas a poder descubrir quiénes verdaderamente estaban a tu lado, quiénes verdaderamente te apoyan y las intenciones también de las personas que están a tu alrededor. Porque aquí también me están indicando de que en mayo es un mes en donde se cae una careta, a alguien se le cae una máscara. A alguien o varias personas. Vas a estar sabiendo quiénes son verdaderamente ellos en tu vida o qué representan en tu vida y si es conveniente o no mantener a estas personas en tu vida. Incluso este cambio radical que algunos de ustedes podrían estar pensando en tomar desde el mes de abril para iniciar de nuevo en tu carrera, en tu profesión, puede conllevar que dejes atrás a personas que tú pensabas que iban a estar contigo siempre. La predicción durante el mes de mayo, vamos a ver con las cartas del tarot que tenemos. La carta de la estrella. Es que viene para ti sueños y deseos que se van a hacer realidad. Viene la carta de la estrella, es una carta magnífica, una carta de sanación, una carta que te habla de conectar contigo misma, contigo mismo, de tus sueños que se realizan, así como cuando pasa una estrella fugaz. También te habla de que te vas a percatar de que aquí la estrella es usted. ¿Qué tal? Aquí la estrella es usted. Sin ego, sin nada de eso, viene esa energía de confirmación para ti de que vas a brillar, y que estás en un lugar en donde vas a ser reconocido por tu habilidad. La carta del 5 de copas también me está hablando de una energía durante el mes de mayo donde vas a estar mirando hacia el pasado. Esto podría tener que ver con algún tipo de energía, tal vez de temores, inseguridades, arrepentimiento, y tus guías con esto están indicando. Recuerda lo que no puedes llorar sobre agua mojada. ¿Cómo es el dicho? No puedes llorar sobre agua derramada, o sabes, ya lo que pasó, no puedes recoger el agua que ya se regó, así que sigue para adelante. Entonces, durante este mes de mayo podrían venir ciertas energías o ciertas situaciones de como, hubiera hecho esto, hubiera nada. O sea, ya el tiempo no lo puedes echar para atrás. Lo que estás haciendo es revolver esas energías pesadas del pasado que no puedes cambiar. Solo puedes enfocarte en el presente y el presente diseña tu futuro. Fuerte ese mensaje. También tienes la carta de la reina de copas. Me marca una energía, mayo, un mes en donde tú vas a estar descubriendo algo importante de ti, descubriendo tu misión, tu propósito, descubriendo muchas cosas que pensabas que habías sanado o que habías trabajado, y te vas a dar cuenta de que, oh wow, mira todos los sentimientos escondidos, todos los sentimientos que esta situación o que cierta persona había generado en mí, y eso va a surgir para que puedas trabajarlos, sanarlos y dejarlos en el pasado.
También aquí hay una energía, escucho reproches. Yo te paso el mensaje de cómo yo lo recibo. Siempre les digo, yo doy los mensajes como yo los recibo. Y aquí escucho una energía de que alguien podría estarte reprochando. Puede ser también que usted va a estarle reprochando a alguien ciertas cosas, pero aquí hay ciertos reproches. Un mensaje más, ¿cómo se resuelve toda esta situación, toda esta energía? Con la carta de la reina de espadas. Tienes dos reinas hablando, conversándolo. Todo esto se va a poder aclarar durante este mes. El mensaje de parte de Dios del universo, de tus guías para el mes de mayo, si estuviesen frente a ti, ¿qué te dirían? Te dirían, tienes que creer. Tienes que creer que las cosas van a salir bien. Tienes que creer en ti para que veas que tú puedes resolver absolutamente todas estas situaciones. Por esta razón, tú eres la estrella. Algo que podría estar siendo importante para ti, puedes tener cierto reconocimiento o incluso hasta cierta fama. En el ambiente en el que tú te encuentres, en tu nicho, en tu mercado, en tu gente, en tu tierra, viene cierta fama, que para algunos podría ser hasta mundial. Si durante el mes de mayo tienes alguna pregunta de sí o no, vamos a ver cuál es la respuesta que te dan. Puedes pensar la pregunta en estos instantes también. Una respuesta de sí o no, te dicen tus guías, no te detengas, sigue hacia adelante. Puede ser que te encuentres algún tipo de freno, algún tipo de obstáculo, pero tus guías te indican, continúa hacia adelante. Justo en estos instantes se está pasando un helicóptero sobre mí. Bueno, no literal, pero está arriba. Lo escuchas, no sé si lo escuchas también. Así que con eso es una señal importante de avance, de echar hacia adelante, de sobrevolar ideas o situaciones, de analizar ciertas cosas que van a estar en ti. Incluso podría indicarte que te vas a montar en un avión, un helicóptero, hay algo de eso. Junio. Vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida para consultas privadas. Si quieres recibir un mensaje directamente de tus guías, visita mi página web jtarot7.com, jtarot7.com. Allí te indica las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios para que escojas la que más conecta contigo. ¡Wow! Junio es un mes de soltar. Un mes en el cual tú te vas a estar alejando de una situación, de un pensamiento, de una persona, en donde finalmente tú dices, listo. Ya he trabajado esto, ya lo he sanado, puedo dejar esta situación o estos pensamientos ir. La energía que vas a estar teniendo durante este mes, vamos a ver. Tienes la carta de la madurez. Aquí hay un gran crecimiento para ti en el mes de junio. Un gran crecimiento interno, gran crecimiento espiritual, un gran crecimiento que va a estarte trayendo muy buenos resultados en tu vida. La carta de la madurez te indica de que algo ya está maduro, de que algo ya está listo. Si te fijas, ya estas manzanas aquí están listas para ser cosechadas. Entonces, esa es la interpretación para ti. Hay algo que ya está listo. Los estudios, si me marca una energía de que hay algunos de ustedes que podrían llamarte para tener que aclarar o presentar algo. Y eso entonces tú vas a decir, ok, listo, ya puedo soltar esta situación, ya finalmente esto está listo, ya estos 3 meses, bueno, 2, mayo, junio, ya está esa energía arreglada. Y la predicción para ti, vamos a ver las 3 cartas aquí. La predicción para ti, tenemos la carta del As de Bastos. Esto es una firma de contrato, un nuevo comienzo. Porque me marca una energía de que algunos de ustedes durante este periodo de mayo, junio, podrías llegar a sentir cierta inestabilidad. Podrían haber documentos o papeles que se van a estar demorando en llegar a ti, o en que te los regresen, o en que se procesen, y eso podría generar cierto nivel de temor, cierto nivel tal vez de arrepentimiento con esta carta del 5 de copas, decir, uff, ¿por qué se están demorando tanto? ¿Será que esto no va a funcionar? Y se me echó todo para atrás, y ahora toda esta decisión que yo tomé. En junio ya te llegan papeles, te llegan contratos, vas a estar firmando documentos que van a ser importantes para ti durante el mes de junio, que te garantizan y aseguran el nuevo comienzo. Porque también marca una energía como si vendieras algo importante o compraras algo importante y de repente alguien se echara para atrás y tú sientes que demoraron los papeles o echaron para atrás los papeles y tú dices, ya, hasta aquí, peló esta situación, esto no va a funcionar. Me está indicando de que sí va a funcionar. Recuerda, todos los retrasos siempre son protección divina. Tienes también la carta del Rey de Bastos, me habla de que en junio vas a estar en una posición de mando, una posición de atraer a tu vida, una posición de gran manifestación y estar en una posición de liderazgo y de mando. Fíjate que aquí tienes el As de Bastos y ahora acá el Rey tiene el basto en sus manos. Por eso es que me están indicando de que algo que tú pensabas que no se iba a dar o que habías perdido, lo vas a obtener. Puede ser incluso una posición en el trabajo. Puede ser también hijos, nietos, sobrinos que tú pensabas que ya no iban a estar contigo, sí van a estar contigo y se va a confirmar eso durante el mes de junio.
La carta del Rey de Bastos te habla de estar en una posición de control, una posición de mando. Es una persona que también tiene mucha luz, mucha vibra, mucho carisma, atrae muchas miradas, atrae mucha energía a su vida. Y también tienes la carta del Mago. Justamente te estoy hablando de grandes manifestaciones. ¿Sí? La carta del Mago es una de las cartas de mayor manifestación del planeta Tierra mundial, mundo mundial. Entonces te están indicando de que tu nivel de manifestación, de atracción, de crear cosas nuevas, va a estar bastante elevado durante este mes. Incluso fíjate, la carta del Mago es la carta que tiene todos los artículos del mazo. Tiene los bastos, las monedas, las espadas y las copas. Lo que te indica de que tú llegas a controlar, o escucha así como que tú tienes el control sobre los elementos, sobre todos los elementos de lo que funciona para la creación de algo nuevo. ¿Sabes? Como la fórmula. Entonces me habla de cierta energía de que en junio tú vas a descubrir la fórmula de lo que funciona en el éxito para ti, la fórmula para poder resolver una situación, una fórmula secreta. Que, ojo, una vez más, yo siempre les digo, las cosas no son literales, en la mayoría de los casos no lo son. Así que eso de poder estar hablando, sabes, de que encuentras tu ritmo, es la canalización que yo recibo, recibes la fórmula. Eso también se puede interpretar como que recibes la fórmula de la vida para ti. Entonces encuentras tu rutina, encuentras cuál es la matemática que te funciona para hacer esto en la mañana, hacer esto al mediodía, hacer esto en las tardes, cómo moverme con esto, cómo moverme con lo otro, ¿sabes? Encuentras el ritmo de lo que te va a llevar al éxito. Y el mensaje de parte de tus guías, vamos a ver cuál es. Te dicen en el mes de junio, confiar. Tienes que confiar en ti, confiar en Dios, confiar en el universo, en lo que tú creas, pero tienes que tener fe y confiar. Porque, mira esta imagen cómo está aquí, y cómo se va elevando, y cómo se va elevando, y cómo se va elevando. Tienes que confiar porque hay una gran protección en tu vida, hay una gran luz que está a tu alrededor, protegiéndote, cuidándote, guiándote. Y la respuesta, durante el mes de junio, si tienes alguna pregunta, vuelve a ver este video. La respuesta que te dan tus guías es una pregunta de sí o no, te indican, no es certero. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas, te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso. ¡Mua!